Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos en un episodio más. A los amigos de Vida Plataforma también muchas gracias. Estamos viendo cómo hay una disputa por Uruapan y por Michoacán. Y esta disputa incluye dichos, por ejemplo, de Anabel Hernández, periodista muy respetada hasta hace poco, y la verdad es que últimamente tiene unos dichos francamente de locura. Y el último que desató en esta semana es que, según sus fuentes desde Estados Unidos, el propio gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, es quien está detrás del asesinato de Carlos Manzo, ahora expresidente municipal de Uruapan, en paz descanse. Y es descabellada esa teoría. En fin, y ustedes van a estar escuchando otras teorías más de que si detrás está Silvano Aureoles y si detrás están otras personalidades. Ustedes tomarán las mejores decisiones, y lo que tratamos de aportar hoy es elementos precisamente para nutrir esas posturas políticas que siempre tenemos, que es importante siempre tener una reflexión al respecto. También vemos cómo es que su esposa, Grecia Quiroz, asumió la presidencia del municipio, y cómo en todo caso también está latente la posibilidad de que ella misma sea candidata a la gubernatura en 2027, si es que las circunstancias se dan así para ella, para su movimiento, o si incluso algún otro partido político la bandera como su candidata, lo cual no es nada descabellado. El gobierno federal, por lo mismo, está actuando muy rápido, está dando resultados muy rápido respecto del asesinato de Carlos Manzo. Ya hay varias detenciones, al mismo tiempo de que ha habido varios asesinatos de personajes que han estado directamente involucrados, como la persona que disparó en contra de Carlos Manzo, y dos de sus cómplices también ya fueron asesinados. Es toda una trama de hechos, y el gobierno federal está tratando de actuar lo más rápido posible para desmantelar este movimiento de enardecido, dado este lamentable asesinato. Se entiende los ánimos encendidos de la población de Uruapan y de México, y también se entiende que el gobierno federal quiere apagar lo antes posible estos focos, y la verdad es que está resultando muy eficiente y están dando resultados no solo respecto de este asesinato, sino a partir de lo que la presidenta Claudia Sheinbaum denominó el plan por Michoacán. Y en eso están, en toda una disputa por Michoacán, por Uruapan, porque desde ahí puede salir un movimiento o al menos una candidatura para la gubernatura de Michoacán en 2027. En medio de eso estamos en una disputa por el municipio de Uruapan y por el estado de Michoacán, que las elecciones ya son más o menos pronto, en 2027. Las precandidaturas se tendrán que definir el próximo año, así que ya no falta tanto tiempo y es lo que está en disputa precisamente. Vamos a revisar entonces. Me di la tarea de revisar el informe de gobierno, el único que realizó Carlos Manzo como presidente municipal. Me llaman la atención algunas cosas, no lo voy a desglosar por completo, desde luego, nada más desglosar algunas cosas. Por lo que veo desde su misión y su visión como presidente municipal o como gobierno de Uruapan, se asemeja mucho al discurso de la llamada Cuarta Transformación. Y ustedes vean, Carlos Manzo puso en su informe de gobierno como misión de la Administración Pública Municipal, y aquí abro comillas, liderar un gobierno humanista, austero, eficaz y transparente, comprometido
con promover servicios públicos de calidad, priorizando el bienestar de las y los uruapenses. Y la verdad es que este es un discurso muy propio de la Cuarta Transformación, o bien de López Obrador, o bien de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque sabemos que Carlos Manso, su discurso más bien, en términos muy abiertos, era muy propio, muy personal, muy de candidato independiente que ganó como candidato independiente a la presidencia de Uruapan, pero al menos en estos dichos, en su primer informe de gobierno, tiene una afinidad más hacia la Cuarta Transformación. No olvidemos que el mismo Carlos Manso fue militante de Morena y a partir de 2024 se declaró independiente, con lo que ganó la presidencia municipal. Y luego, si revisamos los valores y ética del gobierno, en este mismo primer informe de gobierno de Carlos Manso, también encontramos conceptos muy alineados a la Cuarta Transformación, porque en ello habla de austeridad, de eficacia, de equidad, honestidad, transparencia. Y déjenme decirles que incluso en los manuales de capacitación para los funcionarios públicos federales, estos son de los primeros lineamientos o valores o principios que manejan desde la presidencia de la República o desde el gobierno federal. Se les capacita en el orden federal a los diferentes funcionarios públicos de todos los órdenes con estos principios: austeridad, eficacia, eficiencia, honestidad, transparencia, y esto se vuelve a repetir en este primer informe de gobierno de Carlos Manso Rodríguez. Llama la atención esta parte. Respecto de acciones que presentó Carlos Manso en ese primer informe de gobierno y que me llama la atención, además de tantas cosas que se pueden estar encontrando, pero me llama la atención algo que también es consistente con estos principios que tienen que ver en todo caso con un proyecto de izquierda. Como acciones estableció en este año pasado la presea Nancy Cárdenas y se la otorgó a la persona de la comunidad lésbico, gay, transexual más conocida o que más resaltó en ese año respecto de este orgullo gay. Vamos, esto es muy de un partido o muy de un individuo o muy de una personalidad de izquierda, de un ámbito de izquierda, no de derecha. Es difícil ver una presea de este perfil promovida por el panismo, por decir algo. Y no solo esto, también como parte de las acciones y parte de esta alineación en esta promoción de los grupos vulnerables, digámoslo así, está también el que desde el mismo gobierno, el propio Carlos Manso promovió la marcha por el orgullo y fue una marcha muy colorida. Lo que llama la atención es que fue impulsada, promovida desde el propio ayuntamiento. También, insisto, esto desde un gobierno de derecha es difícil que se vea. Y en este caso el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, lo promovió desde su presidencia, algo que no se puede ver tan fácilmente en otros tipos, perfiles de gobierno. Y respecto de seguridad pública, que es el telón de Aquiles de Michoacán, de Uruapan, y es por el elemento por el cual o en el cual se fundamentan muchas de las críticas hacia el gobierno federal. Déjenme decirles que puso él como parte de su primer informe de gobierno. Él mismo reconoce que hubo operativos tipo carrusel, coordinados con la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, coordinado con la Guardia Nacional y coordinado con la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Así que me parece que con esto se desmiente el discurso de la oposición, y por oposición entiendo al PAN y al PRI, básicamente, que dicen que Carlos Manso estuvo solicitando apoyo y que nunca se le dio. Ahora sabemos que contaba con escolta de Policía Federal o Guardia Nacional
Y ahora vemos esto, que en su propio informe de gobierno, el propio Carlos Manso habló en principio, en primer lugar, en la parte de seguridad pública, de una coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado de Michoacán, y que esto llevó a logros, así lo manejó el propio Carlos Manso, como la detención de 76 personas que infringían la ley por algún tipo de delito, que también recuperó 6 vehículos con reportes de robo, también como parte de los resultados que él reconoce o él reporta en ese primer informe. También dice que invirtió en patrullas nuevas para la seguridad pública, que cuando él llegó había 20 vehículos en el municipio y que al término de su primer año de gobierno ya había 53 nuevos vehículos entre camionetas, motos, una camioneta blindada y otros vehículos. Así lo informa el propio presidente municipal, Carlos Manso. Y también comenta, entre otras cosas, comenta que a los policías municipales y personal administrativo les incrementó el salario en 30%. Como se ve, la parte que sí le dedicó especial atención fue a la parte de seguridad pública, y como se ve, entonces esto no le gustó al crimen organizado. Y le sumamos también el propio discurso muy beligerante de Carlos Manso, que seguramente alteró los nervios de estos líderes de la delincuencia organizada. Pero bueno, esta parte ya la revisará, ya la estudiará la propia autoridad federal y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y ya nos seguirán reportando cuáles son los móviles por los cuales asesinaron a Carlos Manso. Por lo demás, me parece que esos son de los aspectos más relevantes que podría, al menos yo, rescatar de ese primer informe de gobierno de Carlos Manso. Además de otras acciones que desarrolló como presidente, pero me llama la atención estas que les estoy comentando como parte de los esfuerzos que hizo como presidente municipal. Muchos, pocos. Siempre es bueno compararlo con otros presidentes municipales para ver si fue el mejor presidente de Uruapan. Sí, tal parece que fue uno de los presidentes muy queridos de Uruapan, y sobre todo en estos últimos tiempos, pero yo diría que también ha habido otros buenos presidentes municipales, y por ejemplo les puedo citar a Jesús María Dololi Murguía. Ella gobernó el municipio entre el 96 y 98 y después repitió como presidente municipal en 2004, en 2002 a 2004, y de manera intermedia estuvo gobernando su sobrino Juan Rafael Elvira Quesada de 1999 a 2001. De tal manera que esta señora, Jesús María Dololi Murguía, muy conocida además entre los uruapenses, gobernó entre 1996 al 2004, bastantes años para marcar una diferencia importante. Déjenme platicarles un poco más al respecto de este perfil de los presidentes municipales en Uruapan. Insisto, para entender el perfil propiamente de Carlos Manso como presidente municipal independiente, de corte independiente. Me llama la atención de que desde los 90, finales de los 90, ya se reconocía que en Uruapan gobernaban presidentes con perfil empresarial. Los presidentes municipales en muchas partes de México suelen ser de perfil empresarial, pero en algunos municipios, como es el caso, son de manera especialmente marcada, sobre todo por los resultados que suelen dar. Otro caso interesante del que ya hemos hablado en otro momento es el caso de León, Guanajuato. Y los casos de León, Guanajuato, en donde los empresarios se hicieron cargo del gobierno, junto con casos como el de Uruapan y otros más a lo largo de todo el país, pero centrémonos en Uruapan, León.
fueron de los perfiles de gobiernos municipales que empezaron a perfilar el estilo de gobiernos tecnócratas municipales. Con su perfil empresarial, entonces empezaron a tener una visión del municipio como empresas y entonces intentaron dar resultados como una empresa, como si estuvieran manejando una empresa, y eso en su momento pues les funcionó bastante bien, fueron bien reconocidos por su población local, tanto así que se quedaron por varios periodos, gobernando por varios periodos, ya sea propiamente repitiendo presidencias o bien se quedaron gobernando respecto del partido político al que pertenecían, y el panismo se quedó por buen tiempo gobernando Uruapan. Vamos a seguir hablando de esto. Esos empresarios presidentes, que así se les puede denominar, o bien tecnócratas, o bien ese perfil de presidentes municipales con corte empresarial, de perfil empresarial, tiene de su tiempo en Uruapan, al menos desde 1987 y todavía más atrás. 1987 fue nombrado presidente municipal Víctor Barriga Garibay, que los uruapenses lo conocerán muy bien, y él todavía tuvo a su papá, Francisco Garibay Vivas, empresario reconocido en Uruapan, quien gobernó desde 1975, ya era presidente municipal con ese perfil empresarial. Si revisamos la historia de León, también se asemeja mucho a esta historia. Entonces tenemos a Francisco Garibay Vivas, que gobernó el municipio de 1975 al 77. Podemos tener ahí un brinco con Víctor Barriga Garibay, su hijo, de 1987 a 89. Y en fin, podemos tener a otros presidentes del perfil empresarial. Jesús María Dololi Murguía, destacan algunos autores que no era propiamente de perfil político, sino que se fue dedicando poco a poco a este perfil, aunque sí se dedicaba al ramo empresarial. Ella fue presidente municipal en 1996 a 1998. Hay un autor, Gerardo Mora, que además fue profesor universitario en el mismo municipio de Uruapan, que siguió de cerca su perfil bibliográfico de Jesús María Dololi Murguía. Él habla, el autor, el universitario, el profesor universitario, habla de que Jesús María Dololi logró unir a diferentes fuerzas políticas en Uruapan para sacar de la presidencia municipal entonces gobernada por el priismo, junto a movimientos estudiantiles, movimientos agrarios, movimientos urbanos y desde luego movimientos políticos para derrotar al priismo, que estaba fuerte en ese momento hasta 1996. Gana la presidencia municipal en 1996 y desde entonces le gustó a los uruapenses ser gobernados por este perfil empresarial, de presidente empresarial o de tecnócratas. Y lo que hizo María Dololi, entre otras cosas, además de lograr la cuestión de estas fuerzas políticas o de estas organizaciones sociales, se aferró a la defensa del agua del Parque Nacional de Uruapan. Y en ese momento lo que querían era desviar, como suele pasar en varios casos en el país, desviar el agua de este Parque Nacional hacia otros sitios, y lo defendieron férreamente. Entonces, con el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, también se le atribuye que incrementó la recaudación tributaria del municipio, algo que es muy difícil para los municipios. Ella lo incrementó en 200%, también con ese perfil de ser eficiente a su gobierno, y desde luego con estos dineros recaudados y con un uso más eficiente de los recursos, o más honesto, si se puede decir así, se incrementaron las obras públicas. Entonces, esto lo permitió que los uruapenses, después del periodo de gobierno de Jesús María Dololi, eligieran como presidente en el siguiente periodo a Rafael Elvira Quesada, que es su sobrino.
y que terminado este periodo, el periodo de este presidente, regresara como presidente municipal otra vez Jesús María Dololi Murguía, quien además, mientras no fue presidente municipal, pues era la líder del Partido de Acción Nacional, primero municipal y después estatal. Es decir, fue una persona que fue muy eficiente en su trabajo. Es una persona, en todo caso, un perfil profesional con los cuales deberíamos estar comparando a los próximos presidentes municipales de Europa para saber qué tan bien han sido, qué tan eficientes han sido. Y lo hablo desde una visión académica, claro, de análisis histórico, de análisis político o de análisis económico, todo junto, para entender la dinámica de los municipios en Michoacán y en el país. Y en este caso es interesante conocer toda esta historia. Después de los gobiernos panistas con la familia, digámoslo así, Dololi o bien Elvira Quesada, porque también ahí de por medio estaba la hermana de Juan Rafael Elvira Quesada. Vinieron otros gobiernos, vinieron gobiernos del PRI, otra vez del PAN, y me llama la atención de que de 2015 a 2021 quien gobernó el municipio fue el PRDismo. Y me llama la atención porque entonces era un partido de izquierda y entonces veo que Uruapan decidió convertirse hacia la izquierda desde 2015 y hasta la fecha, ya básicamente 10 años, que no ha podido regresar el panismo o la derecha a Uruapan para gobernar ese municipio. Porque después de 2015 a 2021 que gobernó el PRD, quien vino a gobernar el municipio fue Morena, con Ignacio Campos Equigua, de 2021 a 2024. Mientras tanto, en ese trienio ya estaba en las filas de Morena Carlos Manso Rodríguez, que por alguna razón rompe con Morena y se vuelve candidato independiente en 2024, gana esas elecciones como candidato independiente y entonces tenemos que Uruapan decide quedarse con un perfil de izquierda, un gobierno de izquierda de 2015 a 2027, cuando termine el actual gobierno municipal, ahora con la cabeza de la esposa de Carlos Manso Rodríguez, la señora Grecia Quiroz García, que se ve muy echada para adelante y que incluso tiene perfil para ser candidata a gobernadora. Ya veremos si esas cosas se dan. Pero bueno, con ese tipo de perfiles políticos es que podríamos estar comparando a Carlos Manso. La verdad es que un año no da para mucho en cuanto a resultados, para estar viendo la eficiencia de Carlos Manso como presidente municipal y además por respeto a su memoria tampoco vamos a decir si es el mejor o si es el peor. Sí es muy popular, la gente así lo reconoció y por eso se indignó tanto y vamos a quedarnos con eso, que fue una persona muy querida por su municipio, con intenciones de un cambio y también según lo que estamos platicando, con un perfil de izquierda muy marcado, muy claro, eso sí, sin ambajes. Y fíjense que también reflexionando un poco en este respecto, es importante que el partido en estos momentos hegemónico en el país y en el Estado, Morena, sí tenga contrapesos políticos. Y como no tenemos pesos políticos en estos momentos importantes, ajenos al PAN, al PRI, a lo que queda del PRD en Michoacán, pues fíjense que es deseable perfiles como precisamente Carlos Manso, un perfil de izquierda que no coincide propiamente con las ideas o con la forma de gobernar de los gobiernos de Morena, pero que no es tampoco un partidario de la derecha porque regresen los valores de la derecha o los principios de la derecha, que simplemente no estarían, por ejemplo, por reconocer
a la comunidad lésbico-gay con una presea en ese sentido llamado Nancy Cárdenas, y ojalá que sea una presea que perdure en el tiempo, porque precisamente se trata de marcar el orgullo, en este caso de esta comunidad, de estos grupos minoritarios o de estos grupos dignos, no es que minoritarios, de estos grupos que son muy dignos, y es lo que necesitamos. Si bien alternativas que no sean de una derecha recalcitrante o de una ultraderecha como ahora se están tratando de mostrar los partidos de PRI y PAN, sí necesitamos a fin de cuentas alternativas políticas, alternativas como lo que representó Carlos Manso, y le deseamos la mejor de las suertes a su esposa Grecia Quiroz y que continúe con ese legado. La propia Grecia Quiroz ha dicho que continuará el legado de Carlos Manso y esperemos que sea en este perfil, en este sentido. Déjenme comentarles ya para cerrar también este programa que pasando al asunto federal, que como ven ustedes hay una disputa por México, incluso por Europa, por Michoacán, y que de ahí se genera una plataforma para disputarle a Morena el proyecto de un Estado mexicano, como lo conocemos en estos momentos. Lo que viene son las elecciones intermedias 2027. Esa es la disputa, una disputa que intenta tener bases, en este caso locales, estatales y que brinquen a lo federal, por ejemplo, a las próximas elecciones para diputados y senadores en 2027. Y por eso vemos esa gran locura en la que se ha metido la oposición PRI-PAN, ya muy agresiva, abiertamente agresiva, ya y lo hemos comentado en el programa anterior, y ya los medios de comunicación así lo han dejado ver, cómo es que se han vuelto muy, muy agresivas en el discurso, en las acciones, y van a seguir así, tal parece. Pero en esto es importante no olvidar que la presidenta de la República sigue siendo la cabeza no de la presidencia, no solo de la presidencia de la República, sino la cabeza de un movimiento importante en México, un movimiento de transformación en México y un movimiento de izquierda en México muy progresista, y algo que tampoco hay que olvidar y que la presidenta está muy consciente es que hay que salir también a tomar las calles, a manifestarse en las calles. No es la presidenta y ya solo gobierna desde Palacio Nacional, desde la comodidad de su oficina, sino que sabe que tiene que estar presente también en las calles. Y entonces, ante los actos ficticios, falsos que ha promovido la derecha mexicana de últimos días, de últimas semanas, la propia presidenta de la República convoca a una manifestación en el Zócalo de México el próximo 6 de diciembre para, dice ella, festejar los primeros 7 años de transformación del país. Esto se entiende porque efectivamente hay que reaccionar ante estas acciones de derecha que intentan ser fuertes, pero la verdad es que se han visto débiles, pero que pueden crecer, o bien que pueden permanecer pero violentas, como lo hemos estado viendo. Pues la presidenta y su movimiento deben de reaccionar. ¿Con qué? También con apoyo de la población mexicana que apoya a la presidenta, con esos miles de jóvenes pertenecientes a la generación Z que realmente apoyan a la presidenta, y está convocando para este próximo sábado 6 de diciembre. Ese es el sentido. Hay una disputa por México, un proyecto representado por Claudia Sheinbaum que intenta prevalecer y continuar con los objetivos que se ha trazado desde hace 7 años, y una derecha que está desesperada y que quiere tomar el poder ahora incluso por la fuerza, y ahora incluso con apoyo, así sea, de Estados Unidos. Y Estados Unidos sabemos que si interviene no es de manera pacífica, sino que es
rompiendo madres, como podríamos decir en pocas palabras. Y se ven tantos discursos y tantos llamados porque Estados Unidos venga e intervenga militarmente en México. Y ahora vemos a personajes como Anabel Hernández, que dice: fuentes de Estados Unidos señalan al gobernador de Michoacán que tendría que estar Estados Unidos entrometiéndose en un asunto nacional que le corresponde a México, y que tiene que estar una fuente anónima, de esas que ya le fascinan a la periodista Anabel Hernández, de estarse entrometiendo en asuntos que pertenecen solo a México. Así que yo, como siempre, los invito a estar informados y en estos momentos estar muy alertas a una posible desestabilización social de México para un proyecto negro, oscuro, que esperemos que esto no suceda. Con eso termino. Yo le agradezco mucho a Videa Televisión, a Código Libre, que me permiten siempre dar este tipo de opiniones personales que no representan el punto de vista del resto de colaboradores de Código Libre. Gracias y nos vemos la próxima semana. Código Libre.